Que hoy concluyen los trabajos en la Asamblea Constituyente de la Carta Magna que regirá la vida de los capitalinos. Aquí le presentamos un recuento de los trabajos que se han realizado hasta este día. El 13 de noviembre de 2013, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera presentó la iniciativa de reforma política de la Ciudad de México ante el Senado, quien aprobó el dictamen el 28 de abril de 2015. Para el 14 de enero de 2016, la reforma política fue aprobada por 17 congresos estatales y el 29 del mismo mes fue promulgada por el Ejecutivo Federal. Luego de este proceso se inició el camino para la construcción de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. El 5 de febrero, el jefe de gobierno tomó protesta al grupo redactor que fue el encargado de elaborar el borrador. Este grupo fue encabezado por Porfirio Muñoz Ledo. Para el 5 de junio se realizó el proceso electoral para seleccionar a los diputados que habrían de redactar la Constitución de la capital. La Asamblea Constituyente quedó conformada por 100 diputados. 60 de ellos llegaron por voto directo, 14 designados por los diputados federales, 14 más designados por los senadores, 6 propuestos por el presidente y 6 más designados por el jefe de gobierno. Sus funciones concluyen el 31 de enero con la entrega de la Constitución Política. El 15 de septiembre se instaló la Asamblea Constituyente que por 4 meses discutió los 76 artículos que componen la Carta Magna de la ciudad. Aprobaron más de 1,250 numerales. El 31 de enero deben entregar el documento completo. De manera tentativa, el 5 de febrero será promulgada y entrará en vigor en el 2018.